Hermanos y hermanas, que Dios le continúe bendiciendo. Gracias a Dios por la oportunidad de poder llegarme a ustedes a través de esta serie de estudios Desenmascaremos al Diablo. Gracias también a mis pastores Bernabé y Priscila Guardado por esta oportunidad. Estamos continuando con el libro Desenmascaremos al Diablo por Richard Mayhood. El propósito del autor es dejar saber a la iglesia estrategias bíblicas para vencer a Satanás. Este es el libro. Si lo quieren ordenar, así luce. Nos quedamos en la página 44 y tiene un tema muy interesante que es la práctica en ecumenismo de Satanás. La práctica en el ecumenismo de Satanás. Y vamos a empezar con una oración. Padre que estás en los cielos, en este momento venimos delante de ti, dándote la gracia por la oportunidad de poder conocer más de tu palabra. Gracias, Dios mío, porque ella tiene palabra de vida, de guianza, de sabiduría, y también está llena de estrategia para nosotros conocer a nuestro enemigo. Ayúdanos a usarla con la autoridad que tú nos das, Dios mío, discernir los tramas y los planes de engaño del enemigo para distorsionarnos y nosotros estar en alerta. Y ayúdanos, Dios mío, de igual manera, Dios mío, a usar esta enseñanza para compartir con otras personas y avisarle, Padre, del plan del diablo para destruirlo, Dios mío. Y de igual manera ellos puedan, Dios mío, buscarte a ti para salvar su vida. Te damos las gracias, Señor Jesús. A ti te damos toda la honra y la gloria. Tú conoces la necesidad en cada hogar, en cada familia. Glorifícate conforme a tu plan, a tu propósito para cada uno. Que este estudio sea un periodo de aprendizaje, Dios mío. Y tú sabes que el diablo no quiere que aprendamos de su altimaña y sus estrategias. Guarda a tu pueblo mientras embarca esta serie de estudios, Dios mío, de todo plan del diablo. Y ayúdalo a usar, Padre, tu palabra con poder y autoridad para resistir al diablo y que él pueda huir y alejarse de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Como dije, nos quedamos en la página 44 y el tema es la práctica en el ecumenismo de Satanás. Bueno, busqué en Google qué significa ecumenismo. Y esta es la definición de ecumenismo. No es una palabra que uno escucha frecuentemente, que se usa. Y dice la palabra ecumenismo es la siguiente definición. Dice es la tendencia o movimiento que busca la restauración de la unidad. Mira, suena buenísimo. Dice, es la tendencia o movimiento que busca la unidad. Pero eso no es suficiente. Vamos a seguir leyendo. Dice así. Dice, la unidad de los cristianos. Es decir, la unidad de todas las distintas confesiones religiosas cristianas. O entonces busca la unidad de todas las religiones del mundo. Dice, todas las religiones que han estado separadas por mucho tiempo por sus ideologías o creencias. Entonces, el ecumenismo de Satanás busca con astucia unir todas las religiones. Y este es el propósito. Entonces sabemos que el diablo se disfraza de ángel de luz, viene a engañar, a robar, a matar y a destruir. Y quiero leer aquí algo que el escritor cita a David Brainerd. Dice que él tiene un temor que en la comunidad cristiana el diablo se introduzca para traer una falsa religión. Entonces, esto es un segmento, esto es un pensamiento que él sacó para mostrar el pensamiento del autor, que se llama David Brainerd, de otro libro. Lo está citando en su libro y dice así, lo que escribió David Brainerd en su libro, me parece. Dice lo siguiente:
temo que no están lo suficiente conscientes acerca de cuántas religiones falsas hay en el mundo. Entonces aquí dice el autor David, que lo cita Richard Mayhood en su libro, que él teme que los cristianos no están conscientes de cuántas religiones falsas hay en el mundo. Dice, a muchos cristianos, ¿verdad?, serios y valiosos ministros de Dios, se le han impuesto fácilmente este falso brillo. Mire, hablando de eso, quiero pausar ahí. No hace mucho, este año en el 2020, varios pastores, me parece uno en los Estados Unidos y otro en Australia, tenía ciertas amistades con ciertas personas. Uno en los Estados Unidos, me parece uno en Australia, sí. Entonces uno dijo de ello, de una iglesia muy reconocida, especialmente en los Estados Unidos, una iglesia muy reconocida aquí en los Estados Unidos. Él dijo, no sabemos, no hay un gran referencia, solamente cita el escritor de este artículo. Este pastor dice, yo no creo que un Dios pueda mandar a los homosexuales al infierno, porque son personas que simplemente aman a otras personas, y son esas personas que aman del mismo sexo. Entonces, en mi mente yo no puedo concebir que un Dios de amor pueda enviar a una persona por amar a otra persona que sea de su mismo sexo. Entonces dice que él por un tiempo estuvo divagando con este pensamiento y al fin y al cabo él decidió abandonar a su familia, entregó la iglesia y se dedicó a su preferencia personal. Mire, el diablo es muy sutil y va a traer pensamiento, y nosotros tenemos que estar muy al tanto de las sutilezas, de las maquinaciones y las astucias de Satanás. Solamente con un pensamiento el diablo puede que uno lo acepte, puede traer a una persona a un momento, a un estado de aberración y a una persona que se aleje de su fe. Entonces tenemos que estar al tanto de muchas falsas religiones, porque hay religiones que hablan que Dios es amor, y un Dios que es amor no manda a la gente al infierno. Por eso traje este pensamiento. Y dice más adelante David Brainerd, dice, a muchos cristianos, como yo le dije, valiosamente ministros, ¿verdad?, el diablo lo ha engañado. Dice así, me temo que no sean sensibles a los terribles efectos y consecuencias de una falsa religión. ¿Ok? Entonces, pues se teme que estas personas no sean sensibles a los terribles efectos y las consecuencias de una falsa religión. Dice así, déjeme decirle que ese es el diablo disfrazado de ángel de luz. El diablo se disfraza de ángel de luz y pues se filtra en las personas con pensamientos y cosas y plan que no están a la luz de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué más dice? Habla aquí que siempre surge en medio de cualquier avivamiento religioso, puede surgir para dañar la causa de Dios, puede surgir otro movimiento. Entonces dice, al mismo tiempo que se arrastra como corriente a la multitud de personas bien intencionada en cuanto al avance de la religión. Uno tiene que tener mucho cuidado, porque en medio de un avivamiento de la presencia de Dios, el diablo se puede filtrar con otro plan para dividir y desviar a las personas de la verdad. Dice así entonces el autor que Satanás se disfraza como ángel de luz, y también lo mismo hacen también los servidores de Satanás. O sea, personas se pueden filtrar en la iglesia, pero con otros planes para traer división a la iglesia. Entonces, como dije, el diablo se filtra de muchas formas y maneras. No todo lo que están, dice en la Biblia, son, y no todo lo que son están.
Entonces, en esta sección vamos a hablar del ecumenismo. Como le dije, es una religión o es una filosofía o un movimiento donde se está tratando de unir a todas las religiones que confiesan diferente fe como una sola. Mire, a veces cuando yo he estado manejando, le voy a enseñar lo que significa el ecumenismo. El ecumenismo tiene sus símbolos. Este que está acá dice paz, mire. Tiene varios símbolos de algunas religiones. Este que está aquí no se puede ver, no salió bien, ni yo lo puedo ver. El que está en blanco o en crema. Tiene usted diferentes religiones, el hinduismo, la judía, la cristiana, los musulmanes. Entonces está pidiendo paz. Este otro símbolo de personas de diferentes religiones donde están indicando que todas las religiones conducen al cielo. Si usted no se da cuenta, esto que está aquí en blanco es un ángel que supuestamente a todos lo está llevando al cielo. Esto es un símbolo del ecumenismo. Le voy a enseñar otra cosa más. Esto lo he visto mucho en muchos carros cuando usted esté manejando. En el bumper, en la parte trasera, usted no sé si ha visto esto. Esto es un símbolo del ecumenismo que muestra que todas las religiones pueden llegar a ser una en unidad y en paz. Todas pueden llevarse bien. Este es otro símbolo del ecumenismo, donde todas las religiones que están aquí en el círculo pueden coexistir. Aquí dice, en el centro dice coexistir, donde todas las religiones pueden coexistir y pueden llevarse bien. El diablo es muy astuto. Y por eso dice Jesús en Mateo 24:4, el autor cita que Jesús no previno acerca de los falsos cristos que vendrán en mi nombre. Y no me sorprende mucho porque en una ocasión el Papa que tenemos hoy en día, él hizo una reunión citando a todos los líderes religiosos y vimos líderes evangélicos, presbiterianos, adventistas, católicos, musulmanes, del hinduismo, maometano, había de todas las religiones. Y esto es una agenda del enemigo, unir a todas las religiones, pero usted sabe que detrás de su unidad, entonces va a venir pues una falsa doctrina. Entonces dice aquí el autor en la página 45, la fórmula de Satanás es confundir a la persona, ¿verdad? Y dice, ha formulado su propia trinidad compuesta de la bestia, el falso profeta y él mismo. Entonces el diablo ya tiene su propia trinidad, que se compone de la bestia, el falso profeta y él mismo. Dice así el autor, hoy en día nuestro mundo está repleto de religiones y sectas falsas, y como nunca antes en la historia de la humanidad. Entonces el mundo está lleno de religiones falsas y falsas doctrinas que llevan al hombre a la perdición. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que estar alerta de estos que no se filtren a la iglesia, porque hay doctrinas, hay ideologías, pero todas son falsas que se pueden filtrar a la iglesia para confundir y dividir. Está también lo Cristo solo o Jesús solo. Están personas que vamos a decir que, por ejemplo, que no creen en el Espíritu Santo, que sabemos que los testigos de Jehová no creen en el Espíritu Santo, que es una fuerza, que no es una persona. Y nosotros pues tenemos que estar muy alerta de todo esto. Dice entonces más adelante, lo que Satanás quiere es multiplicar las falsas religiones en el nombre de Dios. Ahora, quiero añadir, lo que Satanás quiere no es solamente multiplicar las religiones en el nombre de Dios, sino que él quiere que las religiones coexistan juntas, coexistan, no solamente multiplicar. Él quiere también que las religiones vivan en paz, en paz. Él no multiplica, él quiere unificar a todas las religiones en una.
donde entonces no va a haber infierno, no va a haber pecado, todo el mundo se va para el cielo, todo el mundo es bueno. Un Dios no va a querer enviar a la gente al infierno. Como le dije, este pastor aquí en los Estados Unidos en el 2000, él se declaró de que ya iba a abandonar su fe, su familia, porque en su mente no podía concebir, después de muchos años de servir a Dios, él no podía entender en su mente cómo un Dios de amor, de misericordia, quiere enviar a dos personas al infierno porque ellos se aman. El diablo es muy sutil y viene a robar, a matar, a destruir. Entonces aquí dice, el autor aquí cita a una revista que se llama Moody Monthly, Moody es un evangelista cristiano. Dice que esta revista fue en referente un artículo a los mormones. Esta revista salió en junio del 180, pero la persona escribió un comentario a la revista en octubre del 1980. Y en su comentario, esta persona que leyó este artículo le dice a la revista: me molesta que hayan criticado a los mormones. No es de cristiano criticar a ninguna religión. Entonces le manda este pensamiento: los cristianos no tienen por qué criticar a ninguna religión. Entonces, pues aquí dice que el autor cita más abajo aquí: pensar en esta manera es ecuménico. Entonces dice que sabe que ecuménico, ya le di la definición, lleva el propósito de unificar todas las religiones para que todas puedan coexistir, puedan llevarse bien bajo una misma filosofía, puedan unirse, ¿ok? Buscando todo lo que ellos tienen en común. Cuando alguien se une a alguien, busca lo que tienen en común, no se enfoca en la diferencia. Entonces aquí dice el autor que es el propósito del ecumenismo, es unificar todo bajo un mismo anillo. Y esto está en contra de la palabra de Dios. Y cita varias bíblicas, aquí citas bíblicas. Esto en la página 46 dice: es igualmente inconsistente con este pensamiento lo que dijo Jesús. Cita Mateo 23, 1 al 39. Entonces tiene varias citas bíblicas acá. Entonces, pues vamos a leer una de estas citas bíblicas que tenemos aquí, que vamos a leer aquí a Juan, primera de Juan 4, 1 al 3. Primera de Juan 4, 1 al 3. Tiene varias citas bíblicas. Si usted tiene su Biblia a la mano, puede buscar usted alguna de estas citas bíblicas. Puede anotar Mateo 23, 1 al 39. Ese puede para leer en su tiempo. Puedes también buscar a Hechos 20, 28 al 30. Puedes buscar a Segunda de Pedro 2, capítulo 2, 1 al 11. Y puede buscar entonces a Primera de Juan 4, 1 al 3. Primera de Juan 4, 1 al 3. Estoy buscando porque no tiene tantos versos bíblicos. Y como tenemos un tiempo limitado, pues nos vamos a enfocar en donde tiene menos versos bíblicos. Dice así: Primera de Juan 4, 1 al 3. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, sino comprobad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por esto, conoced el Espíritu de Dios, y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Cristo, que Cristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. Vemos que nos invita a comprobar los espíritus. Entonces aquí
Sigue hablando aquí el autor en perspectiva del ecumenismo satánico. Entonces dice así, el autor da alguna perspectiva del ecumenismo satánico. Dice así, el triunfo religioso final de Satanás será una realidad cuando logre el dominio de toda la población, ¿ok? Logrando el engaño espiritual. Entonces la victoria de Satanás será cuando él logre el dominio de toda la población con el engaño espiritual, o sea, uniendo todas las religiones, di que en paz, que todas puedan coexistir tratando de buscar lo que ellos tienen en común. Entonces dice aquí algunas citas bíblicas. Dice aquí en Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Entonces dice el autor, la trampa del ecumenismo crecerá y florecerá en el futuro, y ya lo estamos viendo. La definición del comunismo, él le da su definición, que es bien breve, de acuerdo al diccionario, que él dice es la enseñanza hacia la unificación o cooperación cooperación cristiana mundial. Dice la enseñanza hacia la unificación o cooperación cristiana mundial. Bueno, no todas las religiones son cristianas. Yo diría, en mi definición, yo voy más con lo que dice Google. Dice la tendencia o movimiento que busca restaurar en unidad a todas las religiones religiosas. ¿Okay? Entonces, tiene la tendencia de unificar a todas las religiones religiosas. ¿Okay? Ahí incluye los cristianos, los musulmanes, los judíos, los maometanos, el hinduismo. Y como le dije, mire los símbolos cuando usted esté manejando. Usted muchas veces lo va a ver eso en los carros, en el bumper, en la parte de atrás, o donde lo ponga el dueño. Esto significa paz y tiene el símbolo de algunas religiones. Este yo lo encuentro con mucha frecuencia. Este que está acá, pues la cruz es de este lado, mire. Ok, este es él tiene el mundo y todas las religiones que pudieron estar a su alrededor, cómo coexisten. Y este es otro, donde dice coexistencia. Y nombra muchas religiones ahí con el objetivo de que todas puedan coexistir. Entonces dice aquí el autor, si Satanás puede de manera engañosa unir ecumúnicamente a las comunidades religiosas de modo que acepten entre sí, eso logrará hacer que la doctrina no sea importante. Entonces, dice que si Satanás llega a unir todas las religiones que coexistan entre sí, entonces significa que las doctrinas no van a ser importantes, porque se van a enfocar más en las cosas que tienen en común. Entonces dice así, entonces no se van a enfocar en ningún tema que tenga diferencia o disputa o estén en desacuerdo. Dice la base, estoy en la página 47, la base de su unidad pasará de la creencia objetiva a una experiencia subjetiva. Entonces va a cambiar la relación de la persona de una experiencia subjetiva a una experiencia, a una creencia objetiva, a una creencia subjetiva. Entonces será suficiente para engañar y descaminar incluso a los verdaderos cristianos. Entonces ya no se va a basar en una experiencia personal objetiva que uno tiene, sino en algo subjetiva. Entonces dice así, si bien Satanás no lograra todavía su meta del ecumenismo globalizando, ¿verdad? Él se dirige en esa dirección. Si no lo ha logrado, él se dirige en esa dirección.
Entonces aquí vamos a terminar en la página 48, donde habla sobre la protección contra el ecumenismo de Satanás. ¿Cómo un cristiano puede tener cuidado contra el ecumenismo de Satanás? Dice aquí, ¿cómo protegernos de la trampa del ecumenismo? ¿Cómo podemos evitar ser parte de esta tragedia espiritual? Dice el autor en la página 48. Dios quiere ciertamente la unidad en el cuerpo de Cristo, pero no a costa de la verdad, que es la palabra de Dios. Ahora dice otra pregunta, ¿de qué manera podemos diferenciar entre el auténtico y lo que es una imitación? Entonces aquí da 6 pasos fundamentales o 6 doctrinas fundamentales que sirven para separar el cristianismo del ecumenismo. Dice el primero, la autoridad exclusiva de las escrituras. Entonces dice, tenemos que creer en la autoridad exclusiva de la palabra de Dios. Es el primer paso. El próximo es la Trinidad de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cómo nosotros podemos estar alerta y considerar la falsa doctrina del comunismo? Al considerar estos pasos, primero, la autoridad exclusiva de la palabra de Dios. Cuando algo le aleja a usted de la palabra de Dios, cuestiónelo. Entonces habla la Trinidad de Dios, que consiste en el Padre, Hijo y Espíritu Santo. La deidad de Jesús, que Jesús nació de una virgen y fue por obra del Espíritu Santo. La próxima parte, que es la 5, dice la pecaminosidad total del hombre, que el hombre es pecaminoso. Hay religiones que hablan de que el hombre tiene la capacidad aún de ser Dios, imagínense. Vamos a ver aquí. Dice la próxima, que Jesucristo es el único Salvador. No hay ningún otro medio de salvación sino a través de Cristo. Entonces dice, la salvación únicamente es por fe en el Señor Jesucristo, o sea, no es por obra. Entonces, ¿cómo nosotros podemos separar el cristianismo de esas religiones falsas cuando consideramos esta doctrina que voy a leer otra vez? Considerando que las escrituras es la autoridad exclusiva y esencial, es la Santa Escritura. Considerando la unidad de la Trinidad de Dios, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Considerando la deidad de Jesús, que Jesús fue nacido por una virgen que se llamaba María, por obra del Espíritu Santo, y vino en forma corporal. Y que murió, vamos a decir, y resucitó. Entonces dice la pecaminosidad del hombre, que en el hombre hay pecado. Porque hay religiones que dicen que todos podemos ser dioses y que pues tenemos cierta santidad y virtudes ahí súper especiales. La próxima dice, también considerando que Jesús es el único medio de salvación, Él es el Salvador. Y la próxima dice, la salvación únicamente por fe en el Señor Jesucristo. Entonces, cuando nosotros tenemos esto en claro, entonces podemos separar y distinguir entre las religiones falsas. ¿Okay? Dice aquí el autor, cita Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo en el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Entonces terminamos esta parte. La próxima vez vamos a entrar a la trampa del racionalismo, que tiene que ver con la estrategia que usa el enemigo para engañar, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti, dándote la gracia por esta oportunidad, presentándote cada familia y cada oyente, que tú te glorifiques, que tú nos guardes de toda trampa del enemigo que viene a robar, a matar y a destruir, Señor Jesús. No permita que seamos desviados, Señor Jesús.
Ayúdanos a mantenernos firmes en esta palabra, Dios mío, que tú no has sido revelada, Dios mío. Ayúdanos a discernir los espíritus, Señor Jesús, y a escoger sabiamente todo aquello que conforme a tu palabra. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Hasta la próxima.